En PRG tenemos un modelo de acompañamiento para el CEO y equipo directivo para el sistema de gobernanza estratégica, que además está soportado en una plataforma digital que llamamos Favorita y que tiene en cuenta los siguientes elementos, que son complementarios. Primero, tener una visión compartida, una visión de futuro compartida, clara y con un esquema de objetivos, de planes de acción y un presupuesto de recursos y sistemas organizativos. En segundo lugar, podemos desarrollar una hoja de ruta, un cuadro de mando para hacer un seguimiento a nivel normalmente mensual, donde podamos ver cómo vamos en el plan y poder hacer ajustes y tomar medidas correctivas adecuadas para ese cambio de rumbo si es necesario. Y además, en paralelo, vamos trabajando sobre aspectos de las personas, de la cultura y del liderazgo para poder generar capacidades nuevas acorde con las exigencias que las circunstancias requieren, sobre todo con los temas que estamos viviendo ahora con tanto cambio en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la IA tenemos también ejemplos de cómo podemos soportar esta herramienta y aprovecharla también para proyectar los planes de futuro con las compañías. De hecho, uno de los últimos casos que abordamos fue muy interesante porque un cliente del mundo financiero se acercó a nosotros y nos planteó básicamente un dilema. Estaba perdido en torno tanto a las tecnologías como al uso que podía, a los beneficios que podía obtener de la inteligencia artificial. Y eso dio lugar a un modelo de acompañamiento tremendamente interesante porque este cliente, en primer lugar, no tenía claro dónde utilizarlo. No tenía tampoco nada claro de entre toda la oferta de aplicaciones de inteligencia artificial cuál podía ser la más adecuada y además tenía unas serias dudas organizativas sobre su propia capacidad para liderar esa adopción de la inteligencia artificial. Y bueno, pues en nuestro modelo de acompañamiento partió en sentarnos con el cliente y en primer lugar tratar un aspecto fundamental de negocio y es en que era diferente. Y cómo la inteligencia artificial, desarrollando e identificando casos de uso, podría hacer que ese cliente mantuviese su diferenciación competitiva respecto a otros competidores suyos. Una vez identificado ese punto, también le pudimos asesorar sobre, una vez identificados esos casos de uso, sobre cuáles eran las tecnologías más adecuadas. Y además, en este caso, con una ventaja fundamental para ello, y es que al ser nosotros un jugador neutral, le podíamos hacer recomendaciones tecnológicas sin ningún tipo de sesgo y sin ningún tipo de interés mezclado. Y además, un tercer elemento fundamental en este caso, que tenía que ver con algo que comentaba Gonzalo, con esa capacidad de liderazgo. Después de descubrir los casos de uso y cuáles eran las tecnologías más adecuadas, el cliente se dio cuenta de que no estaba hablando simplemente de hacer uso de una tecnología, sino de básicamente crear una línea completa de aprovechamiento de la tecnología para expandir su negocio. Y ahí es donde pudimos entrar con Favorita, porque tomando como punto de partida esos primeros casos de uso, le dotamos a ese cliente de una herramienta de control y una herramienta de visibilidad de sus esfuerzos en inteligencia artificial. Herramienta que ha hecho que, tras haber adquirido esa capacidad para descubrir tecnologías, mercados y oportunidades, pueda seguir continuando con sus esfuerzos de generar diferenciación a través de la IA. Por cierto, eso nos llevaba a un problema muy interesante y es esa sensación de estar perdido que tenía este cliente al principio y de falta de control, que es otro aspecto que, Antonio, creo que abordamos muy a menudo. Sí, efectivamente, nos encontramos con muchos casos, como bien dice Salva, de, bueno, pues de empresas que incluso creen que tienen ese control, que tienen esa situación de gestión bajo control, ¿no? De hecho, bueno, pues por poneros un ejemplo, recordad que se nos acercó un cliente que había oído hablar de nuestra metodología y de la plataforma y se interesó por ella, pero claro, nos decía, yo ya tengo un cuadro de mando, yo ya tengo unos indicadores soportados con una plataforma de visualización de datos y hago seguimiento de esos resultados. Por tanto, bueno, pues tengo control de la estrategia porque tengo unos objetivos definidos y un control de la gestión porque veo los resultados. Entonces, bueno, pues aunque estaba interesado, pero quería saber qué le podíamos aportar nosotros de más con nuestra metodología y con la implantación de Favorita. Bueno, pues al final lo decidía, ¿no? Entonces, claro, cuando le preguntamos, bueno, ¿y cumple siempre los resultados? Con ese cuadro de mandos, en esas reuniones que tienes de seguimiento, ¿cumple los? Dice, hombre, no, siempre no. Lo normal es que tengamos desviaciones. Digo, claro, ¿y cómo tratáis la información entonces para gestionar esas desviaciones? Dice, bueno, pues nos juntamos y tratamos el problema e intentamos encontrar
el por qué, y llegáis a conclusiones claras. Dice, pues no siempre, la verdad, no siempre, porque al final las reuniones pues acabamos cuestionando incluso, claro, ya empiezan a aflorar pues toda esa casuística que está interna, ¿no? La gestión interna, que a veces no se visualiza con los números fríos, pero sí en el interior, ¿no? Cuando profundizas. Y ahí pues él mismo reconocía que incluso pues tenían discusiones de replantearse si el objetivo estaba bien puesto, cuando no se cumplía, o bien por el valor que había que conseguir, o bien en el plazo, o bien cuáles eran los responsables, y a veces no quedaba claro qué tenía que haber hecho quién. Y entonces, claro, al final eso nos decía que el análisis de las desviaciones pues, se les volvió un lío, ¿no? Y acababan muchas veces pues, en frustración y en mal, en un mal ambiente. Claro, entonces aquí es cuando le explicamos que efectivamente el plantear objetivos con unos indicadores y todo eso bien orquestado en un cuadro de mando es fundamental, es el comienzo y es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque si no alineas unas acciones para la consecución de esos resultados, pues al final el cuadro de mando, ¿en qué se traduce? Pues en un tablero de deseos y en una fuente de conflictos en el caso de que haya desviaciones, que normalmente es lo que suele ocurrir. Entonces aquí es donde en la plataforma favorita aporta todo su valor, ¿no? Además de trazar una estrategia y de ayudar a la toma de decisiones y la fijación de objetivos, también, y no menos importante, que es el caballo de batalla, suele ser en las empresas, en la gestión, es esa alineación de todas esas acciones que tienen que quedar muy bien claras, es decir, tienen que quedar muy bien definidas, muy bien planificadas en el tiempo y muy bien desplegadas en la organización. Y por despliegue me refiero a que tienen que estar bien asignadas, es decir, cuáles son los responsables, qué otros participantes, si es que los hay, también deben tenerse en cuenta. ¿Cuáles son sus momentos de empezar y de acabar? ¿Cuáles son los hitos y esas evidencias con las que vamos a verificar que efectivamente se ha cumplido la acción y su eficacia? Claro, si todo eso no está, al final estamos perdiendo el control efectivo de la gestión. Claro, cuando el cliente vio y le explicamos esta situación, pues entonces es cuando de verdad se interesó en que probablemente esta herramienta le sería de mucha utilidad porque eliminaría toda esa casuística que estaba teniendo. La implantó y después de enseñarle en el inicio por lo que es la metodología SIGE y cómo había que utilizar la herramienta, pues a los 2 o 3 meses ya se había familiarizado completamente con la introducción de datos, con la gestión de la información, con la actualización, con las consultas, con los informes y con la toma de decisiones. Y de hecho al final nos dijo que bueno, pues que ya no entendía cómo gestionar su empresa sin una plataforma que le ayudara a este seguimiento. Bueno, pues con todo esto es uno de los casos que hemos visto, pero también se nos da el caso de empresas en donde pues bueno, el empresario ha desarrollado un modelo de gestión de éxito, está creciendo, está en todo, pero claro, la empresa sigue creciendo, sigue aumentando de dimensión y empieza a notar que ya no llega tanto, ya no llega con tanta efectividad, que como que se le va un poco la situación de las manos, ¿no? Y entonces es cuando dice, igual necesito algo que me ayude, que me apoye en el control interno de toda esta información que estamos generando para el crecimiento, ¿verdad, Gonzalo? Sí, efectivamente, justamente es una empresa de un empresario individual que la ha desarrollado desde cero, ha tenido mucho éxito con un crecimiento, es una empresa que está en el sector de bienes de consumo durable y moda, y tuvo tanto impacto que aumentaba productos, tenía que contratar gente también de apoyo, y es un punto de inflexión muchas veces en empresas pequeñas, familiares, que llegan a un momento de crecimiento o que se organizan y delegan, porque una persona no puede estar en todo, como estaba en este caso, que es la realidad de muchos empresarios cuando empiezan, o delega y genera un proceso de control de gestión con otros decisores, o a veces es el morir de éxito también, ¿no? Incluso por crecimientos que le pueden acarrear problemas financieros en algún momento. Ahí con Favorita lo que hicimos fue primero clarificar ese rumbo futuro con el equipo que tenía un equipo directivo de unas 15 personas en ese momento, y fue bueno, poner un poquito de orden hacia dónde vamos, cuáles son las principales
iniciativas estratégicas, que eso lo teníamos también consensuado en la propia plataforma Favorita, unos objetivos concretos con unos indicadores, un cuadro de mando y sobre todo una acción de seguimiento mensual de cómo vamos, cómo va cada uno. Cada uno tenía su propio centro de responsabilidad con su cuenta de resultados asociada a la cuenta general y había una coordinación del valor que se generaba en cada caso. Y a su vez generamos también un proceso de capacitación interna, de motivación, de ser todos partes de ese barco, porque todos ya podían aportar ideas, tenían que afrontar decisiones y de alguna manera eso permitía seguir adelante. Lo que pasa es que también se nos da mucha realidad. Esta fue una realidad que hay muchos casos, esta empresa crecía mucho. El resultado fue que creció, siguió creciendo de manera ordenada. Hubo un legado, este señor se retiró y pasó el testigo a los hijos que han tomado la empresa, digamos, de una manera también ya más ordenada. Y no solamente creció, abrió varios mercados en América Latina, por ejemplo, en varios países, incluso diversificó su línea de negocio, y es una empresa de un gran éxito. Pero también se dan muchas veces casos, en este caso había éxito, había crecimiento, había rentabilidad, había dinero en caja, que no suele ser tampoco muy frecuente, pero tenemos muchos casos donde hay cierto atasco en los procesos que también Favorita nos ayuda a resolver, ¿no? Que no haya tanto éxito a lo mejor en la empresa, pero que se tenga que clarificar y poner en marcha acciones de mejorar esa eficiencia operativa. Sí, sí, y de hecho, bueno, antes hablábamos de un caso en donde, bueno, pues la empresa tenía esa falsa sensación de control, ¿no? Que bueno, que quizás sea el caso más peligroso, ¿no? Porque ahí no se tiene conciencia de la verdadera situación que puedes estar teniendo y todo esa oportunidad que tienes de mejora que no estás aprovechando. Pero la verdad es que en muchos casos realmente las empresas lo que se siente es estar atascadas. Es decir, al final los resultados mandan y lo están viendo. De hecho, se nos acercó pues una empresa del sector alimentario en donde nos decía, nos esforzamos mucho para conseguir los objetivos anuales y ningún año los conseguimos. Y claro, no sé, queremos que no se trata de trabajar más y tampoco podemos contratar más personas. Con lo cual, pues bueno, pues no se ven un poco qué hacer, ¿no? Entonces, en ese diálogo con ellos, para intentar entender cuál era su situación y cómo mejor les podíamos ayudar, pues les preguntamos, bueno, ¿y cómo hacéis? ¿Cómo hacéis esta gestión interna? Y dice, bueno, pues tenemos unos indicadores y una metodología de reuniones de seguimiento para ir verificando esos resultados. Digo, muy bien, ¿y cómo funciona? ¿Cómo os va? Dice, pues bueno, pues la verdad es que las reuniones, lo primero, perdemos a veces mucho tiempo porque según quien traiga la información, a veces informaciones de fuentes distintas no coinciden, es decir, no tienen unicidad de dato. Y luego, pues después de intentar clarificar cuál es el dato al que nos tenemos que referir como dato a conseguir y que sea representativo de nuestras metas, luego viene la parte de y por qué no se ha conseguido, quién lo tenía que haber hecho. Ahí a veces encontraban dificultad en encontrar quién se sentía responsable de verdad, depende qué tipo de acciones. Entonces, claro, al final era un lío en donde perdían mucho tiempo en esas reuniones y nos decían, dice, bueno, pues sí, claro, y ante esto pues intentamos dos estrategias. Una, vamos a reunirnos más veces para hacer un mayor seguimiento, para evitar que estas desviaciones progresen tanto. Y claro, al final, ¿en dónde se estaban metiendo? Pues en un sistema de demasiadas reuniones, con un sentimiento de reunionitis, de pérdida de interés, incluso de ir a la reunión, de una información no consolidada y de, al final, siempre repetirse la misma historia. Y claro, la otra parte que era, bueno, pues vamos a extender un poco para dar tiempo realmente a conseguir esos resultados y que, bueno, pues la gente se sienta un poco más capaz, ¿no?, de poder aportar los resultados. Y claro, también notábamos que, pues al final eso lo que nos hacía era perder impulso y perder sensación de control, porque el tiempo era excesivo. Entonces, claro, pues no sabían qué hacer. Bueno, pues ahí es cuando les explicamos pues nuestra metodología y la herramienta que ayuda de una forma decisiva a hacer ese seguimiento y hacer realidad toda esta estrategia. En donde lo que les decíamos es que, efectivamente, si no tienes trazabilidad entre lo que es la toma de lo que es todo el proceso estratégico que comentábamos antes, ¿no? Que es
una buena toma de decisiones, una buena fijación de objetivos, una buena definición y planificación de acciones y una verificación adecuada de los resultados, pues entonces, claro, no estás teniendo la trazabilidad, la visibilidad completa. Con la plataforma lo que hace es que tienes una única información, que la información es compartida, que está a tiempo real, que es participativa y todos los responsables se sienten efectivamente responsables de hacer y de informar, porque va a haber mucha transparencia tanto en la consecución de los resultados como en las acciones que se han debido hacer para conseguirlos, y cuando se va a las reuniones pues se va más informado. Claro, al final la empresa adoptó la plataforma. ¿Y qué resultados vimos así a corto plazo que fueron en donde ellos se encontraban y dijeron, efectivamente, hemos perdido tiempo por no aplicar esto antes? Pues lo primero fue que consiguieron reducir el número de reuniones. Y no solamente no solamente la frecuencia, sino la propia duración de las reuniones, porque claro, eran mucho más efectivas, porque ella se iba con la información y ya se iba cada uno sabiendo pues cuál era su situación. Y la puesta en común era para una mejora, no para discutir sobre si ese dato era correcto o no era correcto o quién debía haber hecho qué. Por lo tanto, todo ese tiempo que se ahorraron, pues lo estaban invirtiendo en la ejecución, en la gestión, en aportar valor a la compañía. Es decir, mejoraron su eficiencia operativa. Y como segunda gran aportación de valor que fue muy tangible y que vieron, pues es que esas reuniones servían realmente para la mejora. Es decir, al tener toda esta trazabilidad que comentaba antes de todo el proceso estratégico, eran mucho más capaces, tardaban mucho menos tiempo tanto en verificar el resultado, si sí o si no, verificar las acciones, si sí o si no, y en caso de desviaciones, era mucho más sencillo encontrar dónde podían estar las posibles causas y, por tanto, proponer las soluciones. Es decir, si no se había cumplido las acciones, pues hombre, puede ser porque no se ha hecho lo que hemos quedado en que había que hacer. Si se han cumplido, pero no se ha obtenido el resultado, pues puede ser que o esas acciones no eran las adecuadas o faltaba algo por haber definido. O si todo eso está bien cumplido, pues a lo mejor es un problema de la fijación de objetivos, tanto en el valor de la meta como en el tiempo, ¿no? En esa planificación en el tiempo en el que se debe cumplir. Quiero decir, con todo esto, al final, la empresa lo que consiguió es tener una eficacia estratégica, es decir, un mejor cumplimiento de los objetivos por ese sistema de mejora continua. Pero claro, esto pone muy de manifiesto cómo una tecnología digital, como es la plataforma Favorita, ayuda de una forma decisiva a una mayor eficiencia operativa y una eficacia estratégica, es decir, a conseguir lo que la empresa se propone y con el mínimo de los esfuerzos, recursos, costes, ¿no? Como queramos verlo. Pero más allá de eso, claro, la inteligencia artificial amplifica todas estas capacidades y va incluso más allá, porque es capaz también de proponer y de generar nuevos modelos de negocio y de crecimiento, aprovechando todas esas capacidades organizativas, ¿verdad, Salva? Sí, y ahí es donde nos encontramos con quizás una de las oportunidades en las cuales el modelo de acompañamiento demostró más su valor. Esta era pues una compañía que trabajaba en un sector muy interesante porque básicamente se dedicaba a la intermediación de commodities, y esta compañía tenía un problema muy curioso. Es su sector, frente a lo que se suele decir, era un sector muy estable, y eso había llevado a un mercado muy maduro. Y se habían dado cuenta de que su crecimiento se estaba ralentizando año tras año por la combinación de dos factores externos. El primero era que dependían de un único mercado, lo cual nunca es bueno. Y en segundo lugar, pues ese propio mercado se iba haciendo más maduro, más competitivo, los márgenes más bajos, y también se iba intensificando la competencia. Con lo cual se acercaron a nosotros y nos hicieron una primera petición que muy interesante. Nos pidieron si les podíamos ayudar a la hora de encontrar nuevas oportunidades para el crecimiento, que es una aproximación que podríamos denominar de consultoría tradicional. Y ante esa propuesta les dijimos que no. Les dijimos que no porque nos daba la sensación de que identificar en su lugar sus propias oportunidades de crecimiento significaba que iban a generar dependencia de nosotros, que es en ocasiones el modelo más tradicional de consultoría. Y nuestra propuesta fue la opuesta, es decir, creemos que os podemos ayudar a crear las capacidades para que vosotros podáis descubrir vuestras propias oportunidades de crecimiento. Y lo que hicimos fue analizar cuáles eran los factores internos que estaban haciendo que no tuviese esa capacidad esta compañía. Descubrimos que había factores que tenían que ver con su cultura de innovación. Descubrimos que había factores que tenían que ver con que estaba troceada en silos,
y oportunidades que se descubrían en una parte de la compañía no se compartían con otras partes de la compañía. Y descubrimos también que había un cierto problema a la hora de ser capaces de asumir riesgos, cosa que es habitual en mercados muy maduros. Con lo cual, nos centramos con ellos en desarrollar esas capacidades que les permitían aprender a pescar nuevas oportunidades, no tanto darles el pescado, como se dice habitualmente en la comparación, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? Pues básicamente trabajamos 3 elementos que son los propios de cualquier modelo de gobierno estratégico. Trabajamos con ellos nuevos roles. Descubrimos que aquí había personas que, por su lugar en la organización y por su propio elemento caracterial, eran catalizadores de la innovación. Eran muy buenos generando retos y además recogiendo lo que se estaba generando en distintas partes de la organización. Con lo cual, creamos ese tipo de funciones muy específicas, trabajando 2 elementos muy importantes, el sistema de reconocimiento y el sistema de recompensa para estas personas, para estos campeones del crecimiento. Por otra parte, descubrimos que se podía romper ese efecto de silo mediante mecanismos organizativos permanentes. Por ejemplo, a nivel de alta dirección, generamos una serie de reuniones, una serie de comités periódicos, donde se compartían oportunidades entre las distintas unidades de la organización. Y eso tuvo un efecto muy interesante porque descubrimos que oportunidades que se identificaban en un sitio eran aplicables en ámbitos mucho más amplios de la organización. Y además aquí pudimos hacer uso de la inteligencia artificial precisamente para dinamizar ese tipo de modelos de discusión y ese descubrimiento mucho más estructurado de oportunidades. Y finalmente, una vez que habíamos trabajado esas capacidades, pudimos convertir de alguna forma ese hábito de crecimiento, de encontrar oportunidades de crecimiento, en parte del carácter de la organización. Y tuvimos que trabajar elementos mucho más útiles. Por una parte, el implantar la herramienta de Favorita permitió que esta organización, cada una de estas apuestas fuese visible para el resto de la organización y que se pudiese medir a nivel de alta dirección cuán de bueno era cada unidad generando y sosteniendo esas apuestas. Y en ocasiones, como en cualquier modelo de gobierno, abandonando las apuestas que se veían que no iban a tener recorrido. Eso daba un carácter tremendamente realista al juego que se estaba jugando. Y por otra parte, trabajamos un elemento mucho más psicológico. Ayudamos a la organización a construir las narrativas, los casos de éxito que se compartían dentro de la organización. Entonces, cuando tú dentro de tu organización te das cuenta de que se habla de la unidad de al lado porque ha tenido éxito y se determina además cuáles son los criterios de éxito, cómo se ha conseguido, cómo fue abordar una nueva oportunidad, pues tú te das cuenta de que ese comportamiento no solamente no es peligroso, sino que es un comportamiento que es deseable y que es premiado. Eso nos permitió transformar completamente la cultura de la organización, trabajando mecanismos organizativos y no simplemente ayudándoles a identificar nuevas oportunidades de negocio, sino ayudándoles a crear su propia capacidad para identificar y construir modelos de negocio que les permitiesen crecer. Y esto en un sector maduro, pero en ocasiones el sector en el cual se enfrentan las compañías no es precisamente maduro, ¿no, Gonzalo? Claro, exacto. Y ahí viene muchas veces el problema de cómo reacciono, cómo cambio mi ADN necesariamente porque ha cambiado las situaciones del entorno. Hemos tenido algunos casos, voy a contar uno también muy, muy significativo, porque esta es una empresa productora de un bien industrial, que es un insumo para un producto final, que de repente, usando también nuestra plataforma en la parte que tiene de análisis de entorno, de diagnóstico de entorno, permite generar unas variables para hacer un seguimiento cuantitativo, pero también cualitativo. En este caso, era muy importante el seguimiento cualitativo porque determinaba hasta qué nivel tenía que yo buscar información más allá de la información formal, estándar que puedo encontrar para entender si un competidor se podía instalar cerca de nuestra fábrica. Eso llevó a cambiar, de alguna manera, adecuar y reestructurar el modelo de negocio para hacer que pasar la unidad productiva iba a ser un proveedor de una unidad mayor que era comercializadora. Entonces, si había un problema de competencia en la unidad productiva, yo podía dejar de fabricar ahí y comprarle a mi competidor más barato. Con lo cual, seguía mi ritmo de competencia. Esto lo pudimos montar con Favorita por 2 temas. Uno, todo el aspecto externo que nos permitía ese seguimiento de escenario que llamamos radar, era un poco cómo estoy en el radar para lo que pueda pasar, y generar, a su vez, iniciativas
las actuales que tenemos, medir cómo va a ir decayendo, el negocio actual iba a ir decayendo en volumen y en margen, pero a su vez cómo voy construyendo iniciativas, con Favorita también con el plan, con objetivos de crecimiento, para poder desarrollar esto y ponerlo en marcha, también con el equipo, donde cada uno se hacía cargo, estaba alineado con la situación de nueva estrategia que teníamos que hacer. Y esto también ayudó a desarrollar esas nuevas capacidades que cada vez son más importantes en las organizaciones, sobre todo pensando en temas que tienen que ver con tecnología, con inteligencia artificial. Y hay un tema más allá muy interesante, que es cómo también este aspecto de entorno, de sector, ayuda a temas como la crisis reputacional, a enfrentar situaciones que nos afectan a la comunicación interna y externa. Y ahí creo que tenemos también ejemplos muy interesantes. Sin lugar a dudas, porque yo creo que todo proceso de transformación, y en el fondo todos los casos que habéis expuesto lo son, es una transformación, genera inicialmente una sensación interna de incertidumbre, de tensión, de temor, de falta incluso de comunicación. Y yo creo que eso es el momento en el que en nuestra plataforma favorita entramos en lo que llamamos el modelo Energy, en el que está muy enfocado evidentemente a las personas y en el que la comunicación tiene una parte fundamental. ¿En qué sentido? Tenemos detectado que lo primero que se necesita en ese momento de cierta incertidumbre es trabajar, elaborar los mensajes que vamos a transmitir efectivamente, como bien decías Gonzalo, de manera interna y luego, llegado el caso, también de manera externa. Una vez que hemos elaborado esos mensajes, que van a ser nuestros mensajes clave, el siguiente paso es, dentro de los equipos, y apuntabas también algo en esa línea, Salva, dentro de los equipos, encontrar aquellos líderes que nos van a ayudar a cambiar esa sensación de incertidumbre por todo lo contrario, por una sensación de motivación. Van a lograr motivar al resto del equipo. Todos sabemos que esta transformación sin un equipo motivado no se va a poder llevar a la práctica. Y es con esos equipos de líderes dentro de la propia organización interna con los que trabajamos esos mensajes que hemos elaborado conjuntamente con nuestros clientes para que sean ellos los que los pongan en práctica. Es más, tratamos de llevarles a una zona de estrés a esos equipos de líderes en la comunicación, para probar, para testar esos mensajes que luego trasladaremos internamente. Lo hacemos además con un formato que nos funciona muy bien, en el que grabamos esas intervenciones en las que llevamos a nuestros líderes a un momento de estrés, incluso complejos, simulamos situaciones de crisis internas que se han producido dentro de la compañía para ayudarnos a resolverlas con mayor rapidez. De esa manera, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que el acompañamiento de la plataforma favorita sea integral, desde el primer momento en el que diseñamos la estrategia hasta el momento en que la aplicamos, la llevamos a la práctica, porque Favorita lo que consigue precisamente es eso, es alinear la estrategia y la gestión. ¿Cómo? Con un acompañamiento integral que lo que nos permite es estar enfocados desde el principio y hasta el final en las personas y en mejorar el rendimiento de la compañía.